Muy buenas noches de nuevo y bienvenidos a todos ustedes a esta, la quinta clase que tenemos juntos. Vamos a enfocarnos el día de hoy en el bautismo, viendo primero algunos versículos bíblicos sobre el bautismo y luego mostrando unas citas de iglesias diferentes para que sigan desarrollando ustedes una fe que está basada en lo que la palabra de Dios dice. Am, bueno, en la clase pasada terminamos de estudiar sobre la conversión y vimos al último de la clase que la respuesta a la pregunta, ¿puede un niño o un bebé creer en Jesús como Salvador? Y dijimos que está un poco, debemos cambiar esa pregunta, ¿no? ¿Es capaz Dios de obrar fe en el corazón de un bebé o un niño? Dijimos que sí. Y eso también va a tener que ver con lo que estudiamos hoy sobre el bautismo. Pero vamos a comenzar con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por las bendiciones que nos das en las aguas del bautismo. Abre nuestros corazones a tu verdad mientras estudiamos tu palabra hoy. Ayúdanos a apreciar este lavado de renacimiento y renovación a través del Espíritu Santo, por el cual nos vestiste con Cristo, nos limpiaste del pecado y nos adoptaste en tu familia. Amén. Muy bien. Entonces, para nuestro tiempo juntos, tenemos los siguientes objetivos. Primero, vamos a examinar la evidencia bíblica que en el bautismo Dios hace grandes cosas para nosotros. Luego vamos a comparar lo que las iglesias dicen sobre el bautismo. Y por fin, vamos a hacer una lista de los puntos bíblicos sobre el bautismo de bebés. Hablaremos de eso al final de la clase. Entonces, yo creo que la pregunta clave, y se mencionó esto en el video, hay básicamente dos puntos de vista en las iglesias sobre el bautismo. Se pueden agrupar todas las creencias sobre el bautismo en dos grupos, dos categorías. Algunos dicen que el bautismo es algo que hacemos para Dios. Es un acto de obediencia nuestra, o a veces lo llaman una confesión, un testimonio público de su fe en Cristo. Pero es más, nosotros estamos siguiendo y obedeciendo el mandato de Cristo con bautizarnos así. El otro grupo puede categorizarse con la siguiente frase: el bautismo es algo que Dios hace por nosotros. Que Dios utilice el bautismo como un medio por el cual Él nos da bendiciones espirituales. Y ahora vamos a examinar la evidencia bíblica y ustedes pueden decidir cuál de esos puntos de vista sobre el bautismo es más bíblico, más bíblico. Entonces pasamos a unos versículos bíblicos sobre el bautismo. ¿Alguien puede leer los versículos que están en la pantalla? Leo yo, pastor. Por favor, María, está bien. Primera de Pedro 3, versículo 3, capítulo 3, perdón, versículos 20-21. En los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ok, excelente. Entonces, estamos entrando en media res aquí, estamos entrando a la mitad de una conversación, bueno, es una carta, ¿verdad? Pero en su línea de pensamiento estamos entrando al medio. Él en esta sección está utilizando el diluvio como un ejemplo de la paciencia de Dios, pero como esa paciencia terminó en un juicio para el mundo incrédulo en ese entonces.
Y está haciéndolo en un contexto de hablar del fin del mundo, también el día de juicio que está por venir. Pero dentro de esta conversación, él dice que Noé y su familia, esas 8 personas, fueron salvados por agua. Eso nos parece un poco extraño. Normalmente cuando consideramos el diluvio, pensamos que el agua es lo que destruyó al mundo incrédulo en ese entonces. Pero Pedro dice, también esa agua salvó a Noé y su familia, porque hizo flotar su arca encima de toda la destrucción. Si el agua los salvó. Y luego hace una comparación entre esa agua que salvó y el agua del bautismo. Él dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Esas son palabras muy claras, ¿no? Entonces, si estamos considerando si el bautismo es más algo que yo hago por Dios o algo que Dios hace por mí, aquí está diciendo que Dios salva por medio de las aguas del bautismo. Ahora sabemos de otros versículos bíblicos que uno solamente es salvo por medio de la fe en Cristo. Entonces el bautismo no salva como si fuera un rito mágico o una obra que tenemos que hacer para salvarnos, nada de eso. Pero si Pedro sí dice, el bautismo ahora nos salva, entonces tiene que tener una conexión el bautismo con la fe en Jesús. Tiene que obrar o fortalecer nuestra fe en Jesús, el bautismo. Y aún así, Dios está haciendo algo por nosotros, el bautismo. Está obrando en nuestros corazones, dándonos fe, y por medio de esa fe, salvación. Bueno, vamos a ver entonces, en resumen, sobre Primera de Pedro. Si somos salvos por medio de la fe, pero él dice que el bautismo nos salva, entonces el bautismo tiene que obrar o fortalecer la fe salvadora en Jesús. Ok. Vamos a ver unos otros versículos y luego tomamos un espacio para sus preguntas también, si tienen preguntas sobre estos versículos y qué dicen. Ahora veamos las palabras de Pedro en Hechos capítulo 2. ¿Un voluntario para leer estos versículos? Excelente, veo que Neile levantó su mano. Por favor, Neile. Sí, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Excelente, muchas gracias. Vamos a enfocarnos en esta sección, en las primeras palabras de Pedro. Por cierto, el contexto de estos versículos es parte de la prédica que Pedro dio el día de Pentecostés. Después de unas señales milagrosas por el Espíritu Santo ese día, se juntó una multitud preguntando qué sucedió. Pedro les indicó que fue la llegada del Espíritu Santo como Dios había prometido ya en el Antiguo Testamento. Y luego él dice que esa multitud fue culpable de matar al Salvador prometido. Y ellos se confundieron en el corazón y dijeron, ¿qué hacemos entonces? Sí, esta es la respuesta de Pedro. Arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros. Pero luego él menciona 2 cosas que hace el bautismo. Bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. Entonces, Dios ofrece y da perdón de pecados en el bautismo. También diga la promesa sobre el Espíritu Santo al bautismo. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Y vamos a ver, esta lo habla como una promesa de Dios, que por medio del bautismo Él da perdón
y el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como vimos en la clase pasada, obra o fortalece la fe en Cristo en nuestros corazones. Entonces, tenemos en esos versículos el bautismo ofrece y da perdón. Y no solamente esos, hay otros también. Hechos 22:16, ahí Ananías dice a Saulo, después de su conversión, ahora que esperas, levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre. Entonces ahí hay otra referencia y vamos a ver una más. Ah, en el bautismo también Dios ofrece y da el Espíritu Santo, quien obra la fe. Y ahí pueden ver también Juan capítulo 3, versículo 5, donde Jesús habla de nacer de nuevo, de agua y del Espíritu. Y en el contexto de ese capítulo, justo después, escuchamos que los discípulos de Jesús están bautizando. Entonces, el contexto es el bautismo. Bueno, algunos otros versículos vamos a ver. ¿Alguien puede leer Colosenses 2, versículo 12? Sí, Elizabeth, por favor. Dice Colosenses 2:12. Fuisteis sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ok, muchas gracias. Entonces, otra vez, está diciendo, algo sucedió en el bautismo para ustedes. Ustedes fueron sepultados con él en el bautismo. Es decir, la carne pecaminosa, con sus malos deseos y malas obras, se murió, perdió su poder sobre nuestra vida, ya no tiene dominio completo sobre nosotros como antes. Y nació en nosotros una nueva vida, en el cual en el bautismo fuisteis también resucitados con él. Interesante. ¿Se acuerdan de la clase pasada cuando hablamos de la conversión como un resucitar? O sea, de muerte espiritual a vida espiritual. Aquí está utilizando los mismos términos en cuanto al bautismo. Entonces es otra evidencia que el bautismo obra o fortalece la fe en Cristo, esa nueva vida que tenemos mediante la fe. Bueno, también otros versículos hablan del bautismo así, un morir y resucitar con Cristo. Romanos capítulo 6 es un lugar donde pueden buscar. Y solo para aclarar, o sea, él no está hablando aquí simbólicamente. Él no dice el bautismo simboliza una muerte y una resurrección. Está hablando de algo que realmente sucedió. Fuisteis sepultados. Fuisteis también resucitados con él. Dios hace grandes cosas por nosotros en el bautismo, según lo que estamos viendo en estos versículos. Por último, Efesios capítulo 5, 25 al 26. ¿Alguien puede leer este versículo? Adelante, Abdón. Abdón levantó su mano. Gracias. Eh, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ok. Entonces, aquí tenemos una referencia al bautismo al final. El lavamiento del agua por la palabra. No es, no es correcto interpretar eso solamente como un simbolismo espiritual. Si fuera así, que él está hablando solamente de que Dios nos limpia de nuestros pecados por medio de la fe, entonces, ¿por qué incluir el lavamiento del agua? O sea, específicamente incluye las palabras
agua. Entonces, está hablando del bautismo. Ese es el lavamiento que tiene agua, pero también utiliza la palabra de Dios, las palabras que Jesús nos dejó cuando Él instituyó el bautismo. Y sabemos que de esas dos cosas van a aprender en otro curso también. El agua que se utiliza y la palabra y la promesa de Dios sobre el bautismo. El bautismo tiene su poder por la palabra y no por el agua. Pero sí, está ligada la palabra al agua y así puede hacer tales cosas. Ok, vamos a tomar una pausa allí. ¿Cuáles preguntas tienen hasta aquí en la clase sobre los versículos que hemos visto? Sí, Nair levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Nair? Bueno, en primer lugar que empecé en una iglesia evangélica donde realmente yo había sido bautizado por la iglesia católica cuando era bebé y me volvieron a bautizar. Y uno de los que dicen realmente que estoy un poco confundida con todo esto, ¿no? Debido a los años de enseñanza, es Colosenses 2:12, que nosotros nos tenemos que bautizar en una piscina, acá lo hacemos en el mar o en el arroyo, porque nos tenemos que sumergir como prueba de la muerte de Cristo y resucitar en Cristo. O sea, cuando nos sumerge totalmente en el agua, somos una persona muerta y luego resucitamos en el poder de Cristo. Es un poco la confusión que tengo y ahora mirando y leyendo bien las cosas, hay muchas cosas que uno pasa por alto, quizás por ignorancia, pero la verdad que me gustaría que me explicara por qué toman eso o qué razones tienen para decir algo que parece otra cosa leyéndolo, ¿no? Perdone la pregunta. No, es muy buena pregunta. Gracias por hacerla. Entonces, creo que para resumir, Nair, su pregunta ¿tiene que ser por sumersión el bautismo? ¿Esa es la pregunta? Sí, esa es la pregunta, que tiene que ser sumergido para hacer el bautismo. Sí, exactamente. Ok, sí, gracias. Buena pregunta. Yo creo que la respuesta bíblica sería, se puede bautizar con una sumersión. Está muy, muy bien eso. Y hasta conlleva un poco de ese simbolismo, ¿verdad? Como usted indicó, que si la Biblia dice que espiritualmente morimos con Cristo y resucitamos, o somos sepultados con Cristo y resucitamos, es bonito el simbolismo que uno es sepultado debajo del agua, luego sale del agua a una nueva vida. Sin embargo, exigir que así se aplique el agua no sería bíblico. La palabra en sí, bautismo, y hay evidencia de esto en el Nuevo Testamento, simplemente significa aplicar agua. En Marcos capítulo 7, está hablando de los lavamientos rituales de los judíos, como ellos tenían que bautizar todo antes de usarlo, y hasta incluye lechos, o sea, camas, hasta bautizaban sus camas antes de usarlo para purificarlo ritualmente. Bueno, ¿llevarían sus camas a la piscina o al lago para sumergirlo por completo? No, normalmente sus lavamientos rituales eran con rociar agua, pero esa palabra bautizar se utiliza en esa sección para aplicar el agua así. Entonces, cuando vamos a las palabras de Jesús, vayan y bauticen, esa palabra apliquen agua en el nombre del Dios Trino, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No necesariamente tiene que ser por sumersión. ¿Ok? Gracias. Entonces, vamos a Muchas escuchar. gracias, muchas gracias. Sí, gracias a usted. Abdón levantó su mano. Por favor, Abdón. Sí, de inversión o ir a la piscina,
carcelero de Filipos está en medianoche y ocurre de que el bautismo ocurre justamente en esa noche. Entonces, podemos imaginarnos que no es tan bíblico, ¿no? Exigir perderse dentro del agua. Yo decía esto lo siguiente, perdón, pastor, en Mateos 28, el bautismo en el nombre del Dios Trino, pero en Hechos 2, 38, 39, Pedro está hablando el bautismo en el nombre del Señor. ¿Eso podría aclararnos, pastor? Claro, sí, sí, hay muchas referencias, especialmente en el libro de Hechos, cuando se describe un bautismo, se dice que bautizados en el nombre de Jesucristo. Ahora, el mismo Pedro que está diciendo esto, también estuvo presente cuando Cristo instituyó el bautismo. Y Cristo en Mateo 28 nos mandó a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, seguramente cuando él bautizó a todas estas personas, él utilizó ese nombre del Dios Trino cuando lo hizo. Siguió el mandato de Cristo. ¿Por qué se describe el bautismo en el libro de Hechos como un bautismo en el nombre de Jesucristo? Creo que hay dos razones. Primero, ¿quién nos mandó a bautizar? ¿Quién nos autoriza para bautizar en nuestro hacer discípulos? Jesús. Entonces, cuando está diciendo, bautícense en el nombre de Jesucristo, por la autoridad de Jesucristo. Pero también, si estamos hablando del perdón de los pecados, ¿quién ganó esa bendición de perdón para todo el mundo? Otra vez, es Cristo. Entonces, el bautismo que practicaban era bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero muchas veces se describe como un bautismo en el nombre de Jesucristo, porque Cristo es el que ganó todas las bendiciones que están en el bautismo por nosotros, ¿verdad? No sé si contesté la pregunta o no. Sí, pastor, entiendo. Estaba diciendo que es lo que ha instituido Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que estaba hablando también en Hechos 2, 38, 39, en el nombre de Jesucristo, no, en el Dios Trino, ¿verdad? Seguramente, sí, creo que la diferencia es, nunca tenemos en el libro de Hechos las palabras que ellos pronunciaban cuando estaban bautizados. No están registradas esas palabras, pero seguramente estaba conforme al mandato de Cristo en el Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero se describe el bautismo en el libro de Hechos como un bautismo en el nombre de Jesucristo, porque sí, Cristo es el quien ganó las bendiciones que están presentes en el bautismo, ¿verdad? Okay. Gracias, pastor. Sí, gracias a usted. Entonces, Adolfo levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Adolfo? Bueno, profe, bueno, la creencia mía, pues, que me habían enseñado en la congregación de Andresito, era esa de la que el bautismo solamente es un paso de obediencia a Dios, ¿verdad? Entonces, toda esa creencia es la que yo traía. Por eso es bueno estudiar y bueno, se me están aclarando muchas cosas. Y bueno, la pregunta es, si una persona decide nunca bautizarse, vivir la vida de obediencia a Dios, pero no bautizarse, ¿cómo se iría esa persona si muere? Sí, es un caso hipotético, ¿verdad? O sea, en un caso así, normalmente si yo conozco a esa persona, le voy a preguntar, ¿por qué no te has bautizado? Y explicarle las bendiciones que hay en el bautismo, también explicar que Jesús mandó eso. Y si sigue después de eso diciendo, no quiero bautizarme, pues Jesús quiere que te bautices. Si tú dices que crees en Jesús, pero no te has bautizado, ¿en realidad crees en Jesús? Tendría que cuestionar, ¿verdad? Si esa persona realmente
Entonces, no lo veo como algo que va a suceder mucho. Tenemos algunos ejemplos bíblicos de personas que llegaron a creer por el evangelio en la palabra y fueron salvos de que sepamos nosotros sin bautizarse. Pensemos, por ejemplo, del malhechor que murió al lado de Cristo en la cruz. En los últimos momentos de su vida, él llegó a creer por la gracia de Dios en Cristo como su Salvador. Obviamente no podían bajarse de la cruz para que él fuera bautizado, pero Cristo todavía le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, en los casos cuando uno llega a creer, pero no le es posible ser bautizado antes de morir, va a ser salvo por medio de la fe. Pero en el caso de un creyente normal, después de llegar a creer por la palabra, vamos a instruirles sobre el bautismo y decir, ¿quieres ser bautizado? Y casi siempre van a decir sí, ¿verdad? Porque es como la de caso del eunuco, ¿verdad? Que creyó y enseguida dijo que para que lo bautizaran de una vez. Sí, exactamente. Okay. Gracias. Bueno, Dos preguntas más y luego vamos a continuar. Néstor levantó su mano. Pastor, una pregunta. Esto es, el bautismo siempre ha sido algo complicado, ¿no? Como como de discusión, pero la palabra dice que, vayan, estoy en una clase, estoy respondiendo, por favor. Entonces, mi pastor, ¿por qué los discípulos bautizaron en el nombre de Jesús en el libro de los Hechos? Y Pablo también dice que él encontró a 12 y él les preguntó en qué nombre se bautizaron. Y ellos respondieron en el bautismo de Juan. Entonces le pregunta y Pablo le responde, a la verdad Juan bautizaba con un bautismo de arrepentimiento, pero él lo mandó a bautizar en el nombre de Jesús. Y Pedro también bautizó ahí cuando fue a visitarlo a Cornelio, lo bautizó en el nombre de Jesús, ¿no? Y yo me hago una pregunta, ¿los dos bautismos son válidos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que al final es en el nombre de Jesús? ¿O no son válidos los dos bautismos? Porque Jesús dice, ¿no? Todo lo que le pidieran al Padre en mi nombre será hecho. Y Jesús dice también que toda autoridad me es dada por el Padre. Y dice la palabra del Señor que en Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, hacedlo de palabra y hacedlo en el nombre de Jesús. Entonces yo me hago una pregunta, porque ¿es válido el bautismo en el nombre de Jesús? Gracias por la pregunta, Néstor. Como explicaba hace unos minutos, usted dijo que Pedro bautizaba en el nombre de Jesús. Eso no es correcto. Pedro hablaba del bautismo como un bautismo en el nombre de Jesús, pero nunca tenemos las palabras de Pedro bautizando registradas, o sea, las palabras que él pronunció al entrar al agua a la persona o al aplicar el agua a la persona. Entonces, como que en Mateo 28 sí tenemos las palabras que Jesús dice que debemos utilizar cuando aplicamos el agua. Podemos estar seguros que en esos otros momentos en el libro de Hechos que usted mencionó, también utilizaron el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Solo hablaron del bautismo como un bautismo en el nombre de Jesús, porque es Jesús quien ganó las bendiciones que están en el bautismo. Entonces, el bautismo nos conecta a Jesús como nuestro Salvador, ¿verdad? Amén. Y pastor, otra pregunta. Y ese texto bíblico que está en Marcos, que dice, el que creyere y no fuese bautizado no será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué pasaría ahí con las personas que no son bautizadas? Bueno, yo creo que citó un poco mal ese versículo. El versículo es el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere
será condenado. será condenado. Ajá, perdón, ahí. No, está bien. Sí, yo creo que ahí hay otra evidencia que el bautismo está involucrado en nuestra salvación, ¿verdad? Que Dios es el que obra o fortalece la fe por medio del bautismo. Pero no se menciona el bautismo en la segunda parte. Entonces, una persona que llega a creer y no tiene posibilidad de bautizarse será salvo por medio de la fe, solo que vamos a querer bautizarnos porque sabemos que hay grandes bendiciones. Entonces, si hay salvación por medio del bautismo, ¿sí o no, pastor? Pues, vea lo que dijo Pedro sobre el asunto, ¿verdad? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Entonces, alguien que dice que no hay salvación en el bautismo está contradiciendo lo que Pedro, el apóstol inspirado, escribió en su carta. Entonces, sí, Dios ofrece y da perdón, vida y salvación por medio del bautismo. Gracias por la Claro, pregunta. amén. Por eso que el Señor decía, dijo Pablo, ¿no? Una fe, un bautismo y un Señor. Entonces sí, porque como dijo el compañero, ¿no? Que a veces nosotros acá los doctrinan que el bautismo es un acto de obediencia, pero que no lo garantiza la salvación. Sí, bueno, o sea, si uno es bautizado y después pierde su fe en Cristo como Salvador, entonces pierde también la salvación del bautismo. Esto no va en contra de la enseñanza bíblica. Amén, pastor, eso es lo que quería yo escuchar. Entonces, así seamos bautizados con los dos bautismos, porque hay un bautismo que es en el Espíritu, ¿no? Así seamos sellados, y si nosotros volvemos hacia atrás y Dios no quiera, los vamos de esta tierra, perdemos el alma. Bueno, sí, ahora lo voy a poner así. La fe que nace en el bautismo tiene que ser alimentada con la palabra de Dios. Por eso Cristo dijo, bautizándolos y enseñándoles en la gran comisión, ¿no? Entonces, la fe que nace en el bautismo tiene que ser alimentada por la palabra de Dios. Sí, y tristemente sucede en muchos casos que uno es bautizado y ya deja de ir a la iglesia, no estudia la palabra, y pues esa fe que nació en su bautismo, tarde o temprano va a morir sin alimento espiritual. Entonces, muy bien, tenemos más preguntas, pero estamos cortos de tiempo hoy. Yo prometí tomar una pregunta más. Entonces, Ricardo está esperando con su mano con mucha paciencia. ¿Cuál es su pregunta, Ricardo? Buenas noches, pastor. ¿Sale el audio? Sí. No, yo quería ver si, porque en la Biblia dice que somos sellados a través del Espíritu y que ya Dios nos tiene predestinados antes de venir al mundo. Entonces yo creo que todos estamos predestinados ya, Dios nos ha escogido y somos marcados por Él y así yo creo que yo creo, no lo debería decir que yo creo, pero la salvación no es perdida una vez que somos sellados por el Espíritu Santo. No. Bueno, si usted quiere más información sobre ese punto, como que está saliendo un poco del tema del bautismo para hoy, me envía por favor un mensaje a mi WhatsApp privado. Y le puedo pasar Está unos bien. materiales, unos versículos bíblicos que hablan de eso. Sí, gracias. No, de nada. Ok, excelente. Vamos a continuar entonces. Y ya después de ver algunas citas bíblicas que estamos viendo con estos versículos que en lo general, cuando la Biblia habla del bautismo, hace más referencia a lo que Dios hace por nosotros en el bautismo. Aunque seguramente el bautismo también está obedeciendo a Cristo y su mandato, más enfoque da Pablo y los otros apóstoles sobre las bendiciones que Dios da por medio del bautismo. Entonces, hay dos citas que vamos a comparar
de, de una iglesia reformada o protestante a otra de la Academia Cristo. Y ustedes pueden decidir cuál es más bíblico según lo que hemos estudiado en la palabra de Dios. Aquí la cita de una página web bautista dice, el bautismo es un acto de obediencia que simboliza la fe del creyente en un Salvador crucificado, sepultado y resucitado. La muerte del creyente al pecado, la sepultura de la antigua vida y la resurrección para andar en novedad de vida en Cristo Jesús. Entonces, utiliza algunos términos bíblicos aquí. Y eso es lo que me gusta de esta cita, hablando de la muerte del creyente al pecado, su sepultura de la antigua vida, y la resurrección para andar en novedad de vida con Cristo Jesús. Pero fíjense bien, dice que solamente simboliza el bautismo todo eso. O sea, es un acto simbólico, no más. En realidad, todo eso, ellos dicen, sucedió solo en el momento de la conversión, no sucede en el bautismo. Y ahí están en contra de lo que leímos en Colosenses 2, ¿verdad? No está hablando sobre simbolismo aquí, Pablo. Él dice, fueron ustedes sepultados con Jesús en el bautismo, en el cual, en el bautismo, también fueron resucitados con él. Hablando en términos literales, no simbólicos. Ahí dice que algo sucedió en el bautismo. Entonces, por esa razón, no me gusta esa parte. Y también el énfasis acá, que es un acto de obediencia. Cuando sí lo es, pero la Biblia más enfatiza lo que Dios hace por nosotros en el bautismo. Aquí una cita de la Academia Cristo, de la Iglesia Luterana Confesional. Creemos que también, por medio del bautismo, el Espíritu Santo aplica el Evangelio al hombre pecaminoso. O sea, cuando Pedro dice, bautícense para el perdón de sus pecados, hay buena noticia ahí. El Evangelio de perdón está presente en el bautismo. Entonces, el Espíritu Santo aplica el Evangelio al hombre pecaminoso en el bautismo, regenerándolo y limpiándolo de toda iniquidad. El Señor señala la bendición del bautismo cuando promete, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ok. Muy bien. ¿Cuáles preguntas tienen? Tomar un espacito de otras preguntas. Y veo que Ricardo levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Ricardo? Sí, la pregunta es, si queda alguna duda con respecto a lo que es el bautismo de la persona, cuando Jesús manda como gran comisión a que se bauticen toda criatura en el nombre de Él y del Padre y del Espíritu Santo. O sea, si Él manda es porque es una ley que hay que cumplir. No es que si quiero o no quiero y si no me bautizo soy salvo. Hay que bautizarse porque es algo espiritual. Eso es poder del Espíritu Santo para que podamos ser guerreros en el mundo espiritual, más que en el mundo terrenal. En el mundo terrenal debemos cumplir con la comisión de Cristo y decir a predicar a las personas que deben ser bautizadas. Y aún si han sido bautizadas desde niño, ese bautismo les sirve, porque ahí está trabajando el Espíritu Santo y son sellados, son hijos de Dios. Y también hay que hacer ver de que Jesucristo en una parte también dice que es necesario nacer de nuevo. Entonces, ese nacer de nuevo, si uno es niño, no tiene capacidad de entender, pero el Espíritu Santo le va a hacer entender de que debe morir las cosas de la carne, y si cree en Cristo, hay que bautizarse, como Él lo hizo. Porque Jesús cuando era chico, cuando fue niño,
Si no me equivoco, en la Biblia está que ahora no, yo soy medio lento para buscarlo, pero leo y estudio la Biblia. Jesús cuando fue niño, igual que yo, cuando yo nací, yo tengo 3 bautismos, por decir, así decirlo, 3. Fui presentado a Dios en la iglesia evangélica, presentado en alto, como se hacía antiguamente, hacia Dios, dando mi vida y mi persona a Dios, al cuidado de Él, de esa manera. Luego fui bautizado en la católica, también tomé comunión y confirmación, y luego me bauticé por inmersión en la iglesia bautista. O sea, jamás, y eso yo siempre lo valoro y sé que tiene que ser así, para que seamos realmente salvos, si es que realmente creemos en Cristo y lo amamos. Debemos protegernos de esa manera y recibir el poder del Espíritu Santo para poder caminar en esta tierra. Bueno, gracias por compartir un poco de su experiencia Y mi también. pregunta es esa, mi pregunta sería, ¿por qué si Pedro fue encomendado por Jesús y lo puso como piedra, como roca, para que él ejerciera el ministerio, le dio a Pedro, si hay, en las cartas de Pedro él habla de bautismo, creo que es válido. Pedro, como dice, que hay que bautizarse también en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No creo, no, yo digo, ¿dónde estaría la duda? No sé si me puede responder, si hay duda o no. Bueno, ¿cuál es la pregunta entonces? La pregunta es si estamos dudando del bautismo o no estamos dudando, si sirve para salvación o no sirve para salvación. Esa es la pregunta. Yo no estoy dudando. Pedro dice en su carta, el bautismo ahora Claro. nos salva. Entonces, sí, no estoy dudándolo para nada. Lo que yo quiero preguntar es si no se pierde la salvación una vez que uno es bautizado. Ese es otro tema. Y usted, si quiere más información sobre ese tema, envíeme el mensaje al chat y yo le puedo pasar unos materiales sobre Porque eso. ¿Ok? supongamos, ¿no? Yo pienso que supongamos que Perdón, le tengo que interrumpir. Vamos a continuar con una pregunta más de otro estudiante. Abdón Condori levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Abdón? Gracias, pastor. A veces hablamos de un mandato o de la gran comisión, lo que está en Mateo, Ujú. pero también si, como es un medio de gracia, entonces la pregunta sería rápidamente para no tardar mucho. ¿Es una ley el bautismo o es un evangelio? Así de simple, pastor. Gracias. Es más evangelio que ley. O sea, como usted bien dijo, hay un elemento de mandato en el bautismo. Cuando Pedro dice bautícense, está mandándoles a ser bautizados. Cuando Cristo dice hagan discípulos bautizándolos, está dándonos una orden. Pero la Biblia más enfatiza las buenas nuevas cuando habla del bautismo, que hay perdón para nuestros pecados en el bautismo. Hay nueva vida que Dios nos da en el bautismo. Nos reviste de Cristo. Morimos y resucitamos a una nueva vida con Cristo en el bautismo. Entonces, todo eso es evangelio, ¿no? Entonces, por eso en la cita que puede ver en la pantalla, el enfoque es más esto, el evangelio, las cosas que Dios hace por nosotros por medio del bautismo. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ahora la siguiente pregunta también genera un poco de debate, pongámoslo así, entre las diferentes iglesias. ¿Para quién es el bautismo? Y vamos a ver unos versículos bíblicos que hablan de esto, pero sobre todo las iglesias en este punto se dividen en dos opiniones y tal vez es una sobregeneralización. Pero algunos dicen que el bautismo es para personas de todas las edades. Otros dicen que solo las personas que han alcanzado cierta edad deben ser bautizadas.
Y vamos a ver qué dicen algunos versículos bíblicos. Luego podemos tomar un espacio para preguntas y podemos comparar lo que son citas de algunas denominaciones. Entonces, Mateo 28, 19 al 20. Aquí tenemos las palabras de Jesús instituyendo el bautismo. Por favor, José Calles levantó su mano. ¿Podría leer estos versículos, José? Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros hasta todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Okay. Excelente, muchas gracias. Entonces, aquí tenemos otro recordatorio que el bautismo es poderoso. Él dice, hacer discípulos. ¿Cómo? Es una de las herramientas que obra la fe en Cristo. Y en camino uno, como discípulo, es el bautismo. Entonces, el bautismo es parte de hacer discípulos. Obra la fe en Cristo en el corazón. Y luego dice, alimenten esa fe también, enseñándoles la palabra de Dios. Yo creo que para nuestra pregunta aquí, ¿para quién es el bautismo? En estas palabras importantes, donde Jesús nos da la comisión de bautizar, Él no especifica, solamente lo deja abierto, todas las naciones. Entonces, ahí tenemos esa respuesta allí. Vamos a seguir estudiando algunos otros versículos. Esto ya lo vimos la primera parte, pero vamos a volver a enfocarnos ahora esta vez en la segunda parte. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa, mencionamos esto, la promesa de perdón y del Espíritu Santo que están en el bautismo, ¿es para quién? Para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos. Okay. Entonces, tenemos el mandato de Jesús de bautizar y él no especifica raza, género, edad, simplemente dice bauticen a todas las naciones. Aquí tenemos Pedro hablando de la promesa del bautismo y otra vez lo deja abierto para todos. Es para ustedes, los que estaban escuchando en la multitud ahí, para sus hijos y para todos los que están lejos, para todos los que todavía no creen en Jesús. Bien, entonces, cuando llegamos al libro de Hechos, encontramos ahí el evangelismo de los apóstoles. Los apóstoles saliendo a proclamar las buenas nuevas sobre Cristo y también bautizando. Esto es lo que hallamos como un patrón. En el caso de personas como el eunuco etíope, vemos que él es un adulto, entonces primero compartió el mensaje con él y al creer, Felipe, lo bautizó. Pero en el caso del evangelismo de una casa, encontramos otro patrón. Si él era eunuco, no tenía hijos, ¿verdad? No podía tener hijos. En el caso de este hombre de familia, llegando a creer, y esto es lo que hallamos en la Biblia, en esos casos. Hallamos que toda la casa es bautizada, dice la Biblia, toda la familia. Cuando ella, esto habla de Lidia, uno que Pablo le evangelizó en Filipo, y dice, cuando ella y su familia fueron bautizadas, suplicante nos dijo, si ustedes consideran que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense ahí. O sea, ella fue bautizada con su familia.
también vemos Hechos 16:32, mismo capítulo, pero otro caso, el carcelero en Filipos. Al creer en Jesús, él llevó a los apóstoles para lavar sus heridas, y luego él y toda su familia fueron bautizados. Entonces, no se nos dice específicamente que ellos tenían niños pequeños o bebés en sus casas, pero sí simplemente lo deja abierto, ¿verdad? Cuando un adulto que tiene familia cree, él y toda su casa es bautizada. Entonces, a base de eso, después de estudiar esos versículos bíblicos, ¿cuáles preguntas tienen sobre este tema? Yo veo que, y podríamos también, citar muchos otros ejemplos de familias siendo bautizadas. Pablo hace mención en 1 Corintios 2 sobre bautizar la familia de Estefanas. También en Hechos capítulo 10, la casa de Cornelio fue bautizado junto con él. Hay muchos ejemplos de eso, pero ¿cuáles preguntas tienen hasta aquí? José Calles levantó su mano, por favor. Pastor, ¿por qué a una persona ya mayor hay que hacerle como una inducción, como una enseñanza para poder ser bautizado? Sí, yo creo que, bueno, primero es el patrón bíblico que tenemos, ¿verdad? Segundo, uno que rechaza el mensaje del evangelio en la palabra, también va a rechazar el evangelio en el bautismo. Entonces, si uno rehúsa creer en Cristo, sería inútil bautizar, porque va a rechazar la fe que quiere obrar Dios en el bautismo en ese corazón también. Y probablemente nunca se sometería a eso, ¿verdad? Si no llega a creer antes. Y algo más, y en los niños, ¿por qué no se da esto? ¿Por qué no a los niños no le hacen como esa capacitación? Bueno, se hace. O sea, pero en el caso, por ejemplo, de un bebé, tenemos las promesas que Dios hace sobre el bautismo, que Dios obra fe en el bautismo, ofrece y da perdón, da el Espíritu Santo en el bautismo. Y no hay nada en la Biblia que diga que debemos prevenir a los niños de tener esas bendiciones. Entonces, por esas razones bautizamos a ellos también. Y se puede instruir antes, los que puedan entender eso. No es mala costumbre eso. Normalmente, si el niño es parte de una familia cristiana, ha estado escuchando la palabra de Dios ya desde el vientre. O sea, está en contacto con la palabra porque la familia está en contacto con la palabra. ¿Sí? Ok. Dos preguntas más y luego vamos a comparar unas citas. Neile, por favor. Neile, ¿cuál es su pregunta? Sí, pastor, gracias. Bueno, en mi caso la pregunta es la siguiente, ¿no? Con el tema del bautizo en los niños. Si bien es cierto, usted nos está educando en la palabra, de que la palabra dice que el bautizo es para todos, incluso, sobre todo para limpiar el pecado, ¿no? Porque somos pecadores de nacimiento. Sin embargo, la misma palabra, no recuerdo ahorita el versículo específicamente, pero hay una parte donde Jesús siempre decía, "Bueno, deja que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos", pero hay una que dice que aquel que corrompa el corazón de un niño recibirá gran castigo. Es decir, el corazón de un niño viene incorrupto, sería algo así, viene como pulcro, ¿no? Y que muchas veces el pecado que pudiera presentar un niño no es, digamos, por la propia maldad del niño, sino es porque un adulto corrompe su corazón, es porque un adulto hace una maldad hacia él. E incluso Jesús habla en otro de sus versículos, no sé si es uno de los Corintios, en donde él dice,
practiquen la maldad como un niño. Es decir, si van a ser malos, que sea muy mínimo, o sea, porque el niño no tiene maldad, ¿no? Entonces, más o menos concatenándolo con lo que dijo el hermano anteriormente, y incluso con lo que veníamos hablando. Hay personas que de niños fueron bautizados, de hecho yo conozco personas que de niños fueron bautizados, mas sin embargo cuando han crecido le temen al bautismo en inmersión de piscina o al bautismo cristiano o al bautismo en una iglesia evangélica, porque es como que si consideraran o lo ven así, que al momento de ya adulto, y de hecho Jesús habla muchas veces de hace alegoría o similitud entre la inocencia de un niño con incluso el desconocimiento que nosotros tenemos del Evangelio. O sea, somos como niños, somos inmaduros en el Evangelio, porque el niño poco conoce de la palabra o poco puede aprenderlo. Pero cuando tú creces, ¿verdad? Y ya te dicen, mira, bautízate, ahora sí, en la iglesia cristiana, entonces es como que me da miedo porque siento que el compromiso es mayor. O sea, ahora sí lo estoy haciendo con conciencia, desde mi madurez en el conocimiento de la palabra. Y yo sé que al hacerlo voy a asumir un compromiso mayor, una obediencia mayor, y por eso le temo al bautismo. Entonces, allí es donde yo creo que radica un poco el tema de si realmente el bautizo en niños, bueno, que obviamente por recibir el Espíritu Santo y proteger al niño, sí, pero realmente ese bautismo puede tener el objetivo real que nosotros le queremos dar, ¿o no? Bueno, yo creo que había algunas cosas incorrectas en sus citas bíblicas. Primero, el pensar que un niño es santo y inocente. De hecho, no hay ningún versículo bíblico que enseñe eso. Jesús sí puso como ejemplos los niños y hasta nos llama a tener una fe como ellos tienen, pero nunca dice que son santos o inocentes los niños. En cambio, la palabra enseña que somos pecadores de nacimiento. Yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. Podemos citar algunos otros versículos bíblicos, Romanos capítulo 3, donde dice, citando un salmo, no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios, todos se han descarriado, juntos se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Está dejando en claro con esas palabras, ¿verdad? Que no hay ninguno que es justo en los ojos de Dios por naturaleza. Los versículos que citó sobre los niños, cuando Jesús les pone de ejemplo, bueno, yo creo que hizo referencia. Sí, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Entonces está hablando de tener una fe humilde, ¿verdad? Pero no está hablando de inocencia. Citó dejar que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De los que son como niños, entonces, pero ¿en qué sentido? Y en las siguientes palabras él lo aclara. Les aseguro, dice Jesús, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Entonces ahí otra vez está alabando el ejemplo de la fe de los niños que creen en él. Creen sin cuestionar, ¿verdad? Entonces recibir el reino de Dios es una referencia especial a creer en Cristo. Así recibimos el reino de Dios. Entonces, sí, por eso yo creo que en ese aspecto, nosotros creemos que un niño sí es pecaminoso y necesita el perdón de pecados, necesita la fe en Cristo. Y vemos en la Biblia que Dios da esas cosas por medio del bautismo y es parte de la razón por la cual practicamos el bautismo de los infantes. Seguramente hay casos muy tristes cuando una familia bautiza a un niño
de pequeño, ya cuando sea grande, se aparta de la iglesia. Pero también hay muchos ejemplos, y yo soy uno de ellos. Fui bautizado de bebé, y todos los días de mi memoria he conocido a Cristo como mi Salvador. Y sí, esa fe bautismal mis papás me la alimentaron y con la palabra de Dios, y hasta la fecha estoy comprometido con Jesús. Entonces, bueno, yo creo que, amigos, tenemos que pasar, y puedo después de la clase también tomar otras preguntas, pero vamos a pasar a unas citas sobre esto. A base de los versículos que vimos entonces, en la Academia Cristo sí practicamos el bautismo de bebés. Y creemos que la bendición del bautismo es para toda la gente, incluyendo a los infantes, que son pecaminosos. Juan 3, versículo 6 es otro versículo que hablan de que todo lo que nace de la carne es. Y por lo tanto necesitan la regeneración efectuada por medio del bautismo. Aquí tenemos, en cambio, una cita muy común, ejemplar tal vez entre las iglesias protestantes y evangélicas. Ellos dicen el bautismo es un paso de obediencia subsiguiente a la fe en Cristo. Un paso de obediencia subsiguiente a la fe en Cristo. Otra vez están enfatizando más el obedecer es un acto de obediencia que yo hago y que uno tiene que creer antes de ser bautizado. Es la proclamación de esa fe en Jesucristo, una declaración de sumisión a Él. Es interesante porque en los versículos que vimos sobre el bautismo nunca describe al bautismo así, como una declaración de sumisión a Él o proclamación de la fe en Cristo. Entonces, bueno, en base a lo anterior, el bautismo infantil dice no es una práctica bíblica. Un infante no puede poner su fe en Cristo. Bueno, vimos versículos en la clase pasada que indicaron que sí, Dios puede obrar la fe en el corazón de un niño. Ellos dicen un infante no puede hacer una decisión consciente de obedecer a Cristo. Bueno, ahí tienen entonces dos citas que pueden comparar y comparar con lo que hemos estudiado de la Biblia y pueden tomar su propia decisión sobre cuál es más bíblica. Ahora vamos a tocar como tema último. Sí hay ciertas razones que muchas iglesias dan para no bautizar a los niños o los bebés pequeños. Y yo menciono 3 aquí, seguramente hay otros. Pero solo para dar una explicación que podemos dar cuando dicen cosas así. El bautismo, dicen, es un acto de fe y los bebés no pueden creer. Bueno, yo contestaría a esta persona primero mostrándoles algunos versículos bíblicos que dicen que Dios puede obrar la fe en un niño. Y hay varios. Pero también podría explicar, Dios es el que obra la fe también por medio del bautismo. El bautismo ahora nos salva. Eso indica que pues la fe está obrando Dios en el bautismo también. Y eso sería más bien una razón para sí bautizar a los bebés en vez de no bautizarlos. Otro argumento que a veces se hace: Jesús fue bautizado de adulto, así que debemos seguir su ejemplo. Hay 2 problemas con ese argumento. Primero es cronología. Cuando Jesús era niño, no existía el bautismo. El bautismo comenzó con el ministerio de Juan el Bautista y él estaba haciendo su ministerio cuando Jesús tenía alrededor de 30 años. Entonces, pero el otro problema con este argumento es está tomando el ejemplo de Jesús y convirtiéndolo en un mandato. Jesús fue bautizado de adulto, tú también tienes que esperar
para ser bautizado hasta que seas adulto. Bueno, si seguimos esa lógica, entonces tenemos que esperar todos hasta que tengamos 30 años para bautizarnos o por ahí. También Jesús fue bautizado en el río Jordán, así que nosotros tenemos que ser bautizados en el río Jordán. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, así que alguien tendrá que resucitar a Juan el Bautista para que seamos bautizados realmente nosotros también. ¿Ven el problema con la interpretación ahí? Cuando convertimos una descripción en una prescripción, estamos haciendo algo. Más bien vamos al mandato de Jesús. ¿A qué edad bautizamos según Cristo? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos. También no especifica edad cuando Él nos manda, ¿verdad? Bueno, también hacen un argumento que no hay ejemplos de bautismos de infantes en el Nuevo Testamento. En realidad hay muchos ejemplos de bautismos de familias enteras, como mencioné 3 en la clase y hay otros más. Parece que esa fue la práctica de los apóstoles. Evangelizaron primero a los adultos, pero luego bautizaban a familias enteras. Entonces, bueno, ¿cuáles razones bíblicas se mencionaron en el video instructivo para la práctica de bautizar a los infantes? Estos son, y creo que esto va a ser parte de su proyecto final. Entonces, si ustedes quieren apuntar aquí, les va a ahorrar tiempo en el futuro. Vemos en Academia Cristo las siguientes razones bíblicas para bautizar también a los bebés. Primero, como vimos, Cristo no los excluye de su mandato. Pedro no los excluye de la promesa sobre el bautismo. Cuando ellos hablan, tanto el mandato como la promesa sobre el bautismo, están incluyendo a todos. Hasta en Hechos 2 menciona y sus hijos, o sea, está hablando de los hijos. También todos tenemos necesidad del perdón que Dios ofrece en el bautismo. Y vimos este versículo juntos, Salmo 51:5. Pecador me concibió mi madre. Necesitamos el perdón que Dios promete en el bautismo ya desde nuestra infancia. Pueden creer en Cristo los niños por el poder del Espíritu Santo. Alguien que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, dice Jesús. Y el Espíritu Santo obra la fe por medio del bautismo. Él hace nacer de nuevo por agua y por el Espíritu. El Espíritu Santo es omnipotente y perfectamente capaz de dar fe tanto a un niño como a un adulto. Hasta uno podría decir que sería más fácil dar fe a un niño que a un adulto, porque ya como adultos nuestra razón humana muchas veces pone objeciones a lo que la Biblia dice, mientras un niño no tiene ese impedimento, ¿no? Tenemos ejemplos bíblicos de bautismo de familias enteras, como se mencionó anteriormente. Entonces, sí, esas son nuestras razones en la academia por practicar el bautismo de infantes también. Creemos que están incluidos en el mandato y la promesa, que necesitan las bendiciones que Dios ofrece y da con el bautismo, y que sí, Dios quiere que ellos tengan esas bendiciones. Bueno, ¿cuáles preguntas tienen aquí al final de nuestro tiempo juntos entonces? Sí, Nair levantó su mano. Por favor, Nair, ¿cuál es su pregunta? Sí, mi pregunta un poco es en duda sobre cómo nos decían que el bautismo era obediencia, entonces no es un sacramento, pero por lo que veo acá viene a ser un sacramento. Bueno, yo creo que diferentes iglesias tienen diferentes términos para hablar del bautismo. Creo que en muchas iglesias protestantes
hablan de él como una ordenanza, si no me equivoco, una ordenanza. No preferimos ese término en la Academia de Cristo porque enfatiza obediencia, ¿verdad? Este es un orden que tenemos que cumplir nomás. Entonces, sí, nosotros utilizamos la palabra sacramento para describir el bautismo y la Santa Cena. Y nuestra definición de esa palabra es distinta a la definición católica. ¿Okay? Nuestra definición es de un sacramento, es un acto sagrado instituido por Cristo que utiliza un elemento terrenal con la palabra, el agua en el bautismo, pan y vino en la Santa Cena, y ofrece y da perdón de pecados. Ofrece la gracia de Dios. Entonces, si buscamos la Biblia, hay dos cosas que Cristo instituyó que caben bajo esa definición, son el bautismo y la Santa Cena, y la Santa Cena lo vamos a estudiar en otra clase, lo que la siguiente. Entonces, Muchas gracias. sí, gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta? A lo mejor hagamos esto, vamos a terminar con una oración. Entonces, yo me quedo unos minutos extra si alguien tiene más preguntas sobre este tema. Así que oremos juntos. Padre Celestial, en tu gran amor por nosotros, nos has dado muchas formas en las cuales nos compartes las buenas noticias y nos das los beneficios que Cristo ganó por nosotros. Encontramos el mensaje de tu amor en tu palabra escrita. También encontramos el mensaje de perdón y salvación en el bautismo. Te damos gracias que has utilizado el bautismo como una bendición en todas nuestras vidas. Pedimos que nos mantengas en la fe bautismal todos los días de nuestra vida, que nos ayudes a crecer diariamente en nuestra fe en ti, mientras esperamos esa vida eterna que ya es nuestro por medio de la fe en Cristo. Es en su nombre que te lo pedimos. Amén. Amén. Ok. Muchas gracias. Los que Amén. quieren despedirse pueden en este momento.